Gracias por seguir junto a nosotros en República. Le ofrecemos más entrevistas. Hablamos del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea Legislativa no ha tomado decisiones al respecto todavía, entonces nos gustaría ofrecerles un análisis sobre esto. Y es un gusto para mí recibir a Germán Rivera, abogado en materia constitucional y miembro de la Junta Directiva del Centro de Estudios Jurídicos. Y también es un gusto para mí recibir a Javier Argueta, director legal de la ANEP. Buenos días, bienvenidos a República. Gracias, buenos días. Buenos días, Germán. Gracias por estar conmigo esta mañana y bueno, sus primeras reacciones sobre esto, ¿no? Se esperaba que la Asamblea Legislativa emitiera una decisión. Ayer se convocó a comisión política. La comisión política, como hablamos con los invitados anteriores, constituyó una serie de dimes y diretes y comentarios entre el diputado no partidario con Guillermo Gallego, con Alberto Romero, el primero de Gana, el segundo de Arena. No se tomó una decisión. El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, pues cerró la plenaria ayer casi a las 10 de la noche o pasadas las 10 de la noche, y lo que convocó es que si se tomaba decisión se iba a hacer una convocatoria extraordinaria. Entonces todavía no tenemos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Germán. Bueno, yo comenzaría por indicar de que esperábamos que los magistrados fueran elegidos en tiempo. Partamos de ahí, ¿no? Porque la Asamblea contó con los insumos, contó con las listas del Consejo Nacional de la Judicatura, ya integrada la de FEDAES, en tiempo. Tuvieron tiempo también para hacer las entrevistas, se conocían los perfiles, se conocía toda la trayectoria de los 30 candidatos. Y de ahí para acá, pues, lo que venía era tener los resultados de esas entrevistas, de esas evaluaciones, y sobre la base de eso, elegir. A la fecha, efectivamente, la Asamblea incumple con esa obligación constitucional porque deja a uno de los órganos fundamentales del Estado y particularmente a la Sala de lo Constitucional sin la completa integración para poder dar la verdadera garantía de los derechos fundamentales de todas las personas. Sí. Eso por un lado. Pero por otro, uno pudiera pensar que qué ha motivado este retraso. Y uno puede especular sobre diferentes situaciones. Por ejemplo, que a estas alturas se esté discutiendo nuevamente los perfiles y ver listas, cuando ya se hicieron las evaluaciones, cuando se creó una comisión para ello, cuando se hizo público y se pudo entrevistar a los candidatos y candidatas, no tiene un poco de sentido, no le encuentro uno la lógica. La otra es que más pareciera que esto está siendo también vinculado a un tema de elecciones presidenciales, y lo voy a decir de esta manera. Me parece que las circunstancias de integración de la sala también ahora ha recogido un componente que va en relación a cómo va a perfilarse las candidaturas también para las elecciones del 2019. ¿Qué quiero decir con esto? Que me da la impresión, por lo que uno observa, por lo que uno escucha y por la forma en cómo se viene tratando este tema, de que más pareciera que también la sala o la integración de la sala deberá responder a ciertas condiciones, ya no solo cómo puede verse el tema de el elemento técnico del miembro de la Asamblea, sino también cómo puede reaccionar frente al proceso electoral que viene. No sé si me estaré equivocando, espero equivocarme, pero si es así sería gravísimo, porque ya no estamos sobre la base nada más de evaluar una sala que debía estar integrada en tiempo con las personas idóneas para ello, sino también ahora que un componente político electoral esté también rondando esta integración de la sala. Yo no quisiera decir todavía más si la decisión del Tribunal Supremo Electoral va a tener una trascendencia positiva o negativa en la ahora decisión de la Asamblea. Bueno, ese sería el otro escenario. Ese es otro de los escenarios. Si nos permite el tiempo, también vale la pena ponerlo, porque los invitados anteriores era parte de uno de los elementos o de análisis. Decían una casualidad, pero lo decían entre comillas, ¿no? Como una decisión de estas características dentro de un marco de las reglas político-electorales trasciende también para decisiones más de carácter institucional. Pero ya llegaremos a eso, Javier. Me gustaría escuchar un poco sobre esto. ¿Por qué el proceso se ha venido dilatando tanto? Pero hay un asunto que llama también la atención. Los partidos políticos hasta el último tramo empezaron a hablar de ciertos baremos. Por ejemplo, el PCN lo dijo a finales de la semana pasada, Arena mencionó, se publicó algo ayer, el FMLN no ha mencionado nada, el PDC tampoco lo ha hecho, pero el punto es que los partidos políticos no ponen con claridad sus criterios para la toma de decisiones. El único fue el caso del diputado no partidario que lo presentó con anticipación y que fue conocido a nivel público. A mí me parece que a la fecha no es que estén viendo perfiles. Me parece que lo que están haciendo es rompiendo vetos de otros partidos.
Yo creo que, y sin duda alguna, los nombres ya los tienen cada partido político. Sí. Vamos a ver, hay posiblemente 3 listas. La lista que se le está dando a la sociedad, cada partido político, que lo más seguro y lastimosamente es que las personas que aparecen ahí se entusiasman. Y bueno, todavía aparezco y sin duda alguna ya está vetado por todos los partidos. Están las listas que tienen los diputados de cada partido, que todavía en algunas fracciones están luchando, en algunos casos tratando de sacar a lo que la cúpula quiere y en algunos otros casos tratando de meter a lo que las cúpulas no quieren. Entonces tenemos la primera lista, que es la que posiblemente nos dan a la sociedad, y la sociedad, estoy hablando de las organizaciones, se entusiasman, bueno, esto está bien, y hacemos conjeturas a partir de lo que los partidos nos sacan. Está en la lista de los fracciones, que me parece que esa es la que podría estar entrampando de alguna manera las elecciones, la lista de los diputados. Y está la tercera lista, que es la lista de las cúpulas, que es la lista posiblemente que es la negociada. Vamos a ver, en ese tema no es malo negociar, al contrario, deben de colaborar, deben de negociar, pero la negociación tiene que ser con un fin, con una visión de país. No debe de ser una visión donde yo voy a estar sujeto, cúpula partidaria, o yo, diputado, voy a estar sujeto a que este magistrado en probidad me va a librar, o este magistrado no va a dar su voto en contra para que no me pasen a enriquecimiento ilícito. Entonces, todos esos choques que se están dando, de alguna manera pueden contradecir lo que verdaderamente toda la sociedad queremos. ¿Y qué es lo que queremos toda la sociedad? Germán, mi persona, muchos abogados o pocos abogados, somos usuarios de la Sala de lo Constitucional. Y yo lo he dicho, cuando nosotros presentamos o hacemos una demanda de país donde te quieren quitar las pensiones, una demanda donde te quieren subir el 13% de la energía eléctrica, una demanda donde los intereses partidarios de propaganda están sobre la Constitución, etcétera, preparamos y la presentamos, partimos que estos magistrados van a tener una labor técnica constitucional. Entonces, eso es lo que, vamos a ver, sin perjuicio de las negociaciones, eso es lo que deben de pensar los partidos políticos y eso es lo que deben de negociar. Entonces, a mí me parece que estas listas, no sé cuál va a prevalecer. La que menos va a prevalecer es la de la sociedad, lo más seguro, ¿verdad? La que nos cuentan, y la que está en pugna es la de los diputados, no quiero mencionar fracciones, y la de las cúpulas partidarias. Pero te concluyo con esto, yo sí creo que a la fecha ya hay nombres, ya hay 5 posibles nombres, y entre las listas que nos dan a la sociedad ahí van, y los tiran y los sacan, pero ahí van. Sin mencionarte algunos, lo importante es que dentro de esos 5 nombres, y lo voy a decir fríamente, por lo menos hayan 3 técnicos, 3 con visión, 3 con valentía, porque una sala de lo constitucional puede hasta declarar inconstitucional, si no una candidatura de un presidente, hasta un mismo presidente de la República, como ha sucedido. Entonces, lo peligroso de tener esa arma tan fuerte y cargada de una persona que se vuelve magistrado y que no conozca los efectos, pueden ser muy dañinos. Hay un asunto antes de irme a la pausa, y ya que lo mencionaba Javier, Germán, los partidos presentaron listas ya en el tramo final, en la convocatoria que se hizo a la Comisión Política, y empezaron a surgir coincidencias de lo que mencionaba Javier. Hay una lista en función de la evaluación que tienen organizaciones y el posicionamiento que han tenido varias, pero ya los partidos empezaron a mostrar listas y en algunos casos hicieron cambios. En el Partido Arena hicieron cambios en algunos nombres, que es un aspecto que vale la pena mencionar, pero yo solo lo menciono en función de coincidencias. Por ejemplo, 4 partidos políticos, la coincidencia en 3 nombres: Carlos Ernesto Sánchez, Carlos Sergio Avilés y Sonia Elizabeth Cortés de Madrid. Coinciden, por ejemplo, Partido Arena, Gana, PCN, FMLN, PCN. Hay coincidencia entre estos 3 perfiles, y como mencionaba Javier, puede ser que entre estos 3 sí aparezca la lógica de estas 3 personas que podrían constituir la Sala de lo Constitucional. Sí, efectivamente, es decir, cuando se piensa en 30 candidatos que entran en esta lista,
Desde luego es porque han cumplido una serie de requisitos, pero esos 30 candidatos dentro de la Asamblea van a ser evaluados nuevamente y van a verificar quiénes han cumplido la mayor cantidad de los elementos que tanto la ley, la Constitución y la jurisprudencia constitucional establecen. Y a la fecha nosotros podemos ver de esa lista que se ha dado a conocer que coinciden nombres, pero más allá de eso, todavía a nosotros nos sigue sorprendiendo un poco, digo a la sociedad, el hecho de que se siga discutiendo sobre coincidencias de listas y no sobre perfiles, sobre elementos académicos que están ahí establecidos, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está tomándose en cuenta? ¿Ya? Esa es la duda. ¿Qué? Porque no queda claro. ¿Ya? Entonces, cuando uno piensa en el proceso de elección de candidatos o de funcionarios de segundo grado, uno esperaría que la Asamblea también tenga la suficiente transparencia y claridad de cuáles son los elementos que se están tomando. Efectivamente, ayer un partido presentó su listado final que dice, mira, estos son los que tenemos mayor consenso. Y se ha dicho que tenía también un baremo de que había sido utilizado, pero no se ha conocido. Entonces, cuando uno observa eso, dice, bueno, ¿por qué no se hacen públicos? Si la idea es que vas a elegir a funcionarios, ¿por qué no hacer públicos todos esos elementos en virtud de los cuales los estás elevando a posición tal o a posición 2, etcétera? Sí. A excepción, repito, del candidato no partidario que presentó, y eso es un muy buen ejercicio para futuros procesos también, porque hay que mejorar todos estos procesos. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría que al regresar hablemos un poco la lectura de qué significa de ciertos grupos parlamentarios. El de Arena por tener la mayor cantidad, y tuvimos hace unos días con nosotros a periodistas de la revista Factum y ellos nos mencionaban que Arena desde su perspectiva y por sus indagaciones periodísticas estaba dividida. Había posicionamientos marcados sobre a cuáles iban a respaldar y a quienes no iban a respaldar estos dos bloques o estos segmentos de diputados. Pero también está la postura del partido Gana, que también quiere mover piezas en ciertos perfiles. Una pausa, regresamos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo, hablando sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con Javier Argueta, director legal de la ANEP, y Germán Rivera, abogado en materia constitucional y miembro de la Junta Directiva del Centro de Estudios Jurídicos. Javier, ahora uno de los asuntos es dilatar esto permite muchas especulaciones. Digamos, algo que la Asamblea Legislativa lo pudo haber logrado en tiempo, como Germán mencionaba en el primer bloque de la entrevista, pero como se mencionó en la sesión plenaria de ayer, se puede convocar a una extraordinaria en el transcurso de los días y se puede hacer, digamos, aquí hasta la variable tiempo tiene mucho que ver en estas decisiones que se podrían tomar en un periodo previo a vacaciones. Eso le baja un poco en función de la decisión tomada, baja un poco el clima y luego se retoman las actividades. No pareciera ser un factor, pero a veces es una variable con lo que los partidos políticos suelen jugar al momento de tomar decisiones. ¿Cómo ves vos este elemento en particular? Vamos a ver, yo creo que el retraso puede ser circunstancial porque no se han puesto de acuerdo por lo que hablábamos, Sí. pero puede ser una decisión también. No elijamos ahorita, elijamos posiblemente el lunes, martes. La gente se va de vacaciones, se le olvida y ya no hay críticas. Suele suceder en este país. O elijamos después de vacaciones. Yo creería que la fecha puede estar ya prevista por las cúpulas de los partidos políticos. Porque en el caso que me mencionabas anteriormente de si el partido Arena tenía grupos, pues eso es bastante evidente, pero entendería que también esos grupos ya están llegando a un consenso. Habrán 2, 3 diputados que quizás están vetando dentro de ese grupo parlamentario a un par de personas y lo que faltaría ya es definir 2 o 3 personas, porque el cuoteo político, para bien o para mal, se está dando. Y cuando me refiero para bien o para mal, puede ser para bien. Si hay una fracción política que quiere una cuota política por vía representación, vía sus electores, porque sus electores quieren a un técnico, a un constitucionalista, eso es sumamente bueno. Pero si no se está pensando en la representación, y lo comento rápido porque hay una sentencia de la sala que se mencionó de que los magistrados eran de elección popular indirecta. Cuando nosotros elegimos diputados, los electores también pensamos, dice la sentencia, en aquella elección de magistrados, en aquellas corrientes de pensamiento jurídico. Sí. Entonces, si hay cuboteo para bien, necesito a este magistrado porque así me lo demandan mis electores. Pero si hay cuboteo para mal, yo estaría pensando como fracción política en 2 temas. Y quizás uno con mayor relevancia, en el tema administrativo y en el tema jurídico constitucional. En el tema administrativo estaría pensando en probidad, lo más seguro. Sí. En el tema administrativo estoy pensando en los votos que debo de lograr para que no se configure el enriquecimiento ilícito para Javier Argueta. Estoy pensando en el tema administrativo para que se configure una estructura de corrupción que ya puede existir en la Corte Suprema de Justicia y que eso se mantenga. Por decirte algo, ¿verdad? Estoy pensando en una comisión, es decir, la Corte y estas personas que van a entrar van a configurar la Corte Plena y van a configurar comisiones que salen de la Corte Plena. Entonces puede ser que para mal algunas fracciones políticas puedan estar pensando en la parte administrativa, dejando de lado el efecto de juez constitucional que tiene esta persona. Yo creería que en el tema de plazos, y quizás aquí vamos a variar un poco con Germán, si es necesario y se tiene de pretexto de que no alcance el tiempo, entonces hagamos una reforma, retrocedamos un poco más el tiempo. Si necesitan 1 año para de verdad que tengamos magistrado un día después y yo pueda ir a presentar un amparo, pues no tenemos ni idea cuánta gente necesita medida ahorita y no existe la integrada a la sala para que pueda dar esas medidas urgentes, habeas corpus, amparos. Pero si necesitan más tiempo y ese es el pretexto, reformemos lo que corresponde. Porque el problema, si quiere mencionarlo así, es que en la sala de lo constitucional por jurisprudencia se estableció de que no pueden moverse de sala. Y a mí me parece correcto eso, siempre y cuando elijas a constitucionalistas. Claro, cuando no hay una lista de constitucionalistas, hay que elegir los mejores técnicos y que van a estudiar el derecho constitucional. Entonces yo creo que los tiempos pueden ser, a mí me parece que son más
adredes que circunstanciales. Hay un asunto que mencionaba aquí Javier, Germán, el consulto, es un aspecto relevante de los perfiles, personas con conocimiento en el ejercicio del derecho constitucional, que eso es un aspecto fundamental, pero deja entrever que no necesariamente va a ser un criterio de los diputados o diputadas para eso, sino más bien un aspecto técnico que tiene que ver con aspectos administrativos o circunstancias administrativas del ejercicio de la sala y de la Corte como tal, pero aquí requiere un aspecto de conocimiento constitucional, ya sea para el campo electoral, para el campo de derechos humanos, para el campo político, que es un poco lo que implica la envergadura de una decisión de estas características, Germán, y por qué se vuelve relevante ahora bien esos perfiles con conocimiento constitucional más allá del tema técnico. Lo que sucede es que la Sala de lo Constitucional no solo conoce de materia eminentemente técnica constitucional, porque la técnica constitucional te incorpora, por ejemplo, temas de economía, te incorpora tema electoral, te incorpora tema, por ejemplo, financiero, tributario, etcétera. Entonces, siempre hay necesidad de magistrados y el equipo que tiene la Sala de lo Constitucional también, de especialidades que puedan coadyuvar en toda esa labor que desde luego se resuelve sobre la base de la Constitución. Pero eso no se puede dejar de lado diciendo, bueno, ahí se va a limitar la función del magistrado, porque ellos también van a ser magistrados de Corte Plena, y como ya decía Javier, van a integrar Corte Plena, van a integrar comisiones, y no solamente eso. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ya por Constitución sabemos en qué orden se integran. Y eso implica saber también, por ejemplo, quién es el primer magistrado, que es el sustituto del presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente del órgano judicial y presidente de la Sala de lo Constitucional. Todo eso está debidamente estructurado en la Constitución. De manera que pensar en integrantes de la Sala de lo Constitucional también implica para la Asamblea evaluar, si es que no lo han hecho, pero creo que sí lo están haciendo, cómo también se configuran las mayorías de la Corte Plena. Esas mayorías que hemos visto en este periodo anterior, en algunos casos se lograban 8 votos a favor, 7 en contra para temas de probidad, para el tema de algunas necesarias distribuciones de presupuesto. Todo eso hay que verlo. Y desde luego los magistrados que van a integrar también juegan ese papel de mayorías, tanto en la Sala de lo Constitucional como Corte Plena. Uno de los asuntos que también, y primero le escucho Germán, también luego a Javier, el tema de las comisiones. Se conocía por las magistrados o ex magistrados en este caso, las personas que ya salieron de la Sala de lo Constitucional, que llevaban comisiones en particular, y habían comisiones sobre investigaciones, pero también hay otros aspectos. También es otro de los asuntos que creo que es importante que la audiencia tenga presente, es, además del trabajo de emitir las sentencias en los casos que se conocen, es el punto de las comisiones que configuran y qué ritmo le dan al trabajo de esas comisiones, que es otro de los asuntos que puede marcar un poco las decisiones que ya se llevan en Corte Plena en asuntos que se exponen ante los 15 magistrados. Desde luego, fíjese que, por ejemplo, tienen las comisiones de jueces, comisiones de reformas o lo que sea, evaluación de todos los aspectos relativos a el funcionamiento del órgano judicial, las comisiones que tienen que ver con por ejemplo, el presupuesto, etcétera. Entonces, pensar en Corte Plena no solamente es pensar en la sala o en la Sala de lo Constitucional. Los magistrados, los 5 magistrados que ahora se van a integrar, 4 a la Sala de lo Constitucional, 1 a la Sala de lo Civil, también van a tener un papel sumamente importante en Corte Plena, como parte de Corte Plena, como parte de todas esas comisiones. Y eso es una labor que desde luego quien va a integrarse a la Corte debe de conocerla. No solamente tener experiencia en el ámbito, por ejemplo, jurisdiccional, con perfiles eminentemente en materia constitucional para los temas de la sala, sino también conocer de materia de gerencia judicial para los efectos de manejo de toda esta otra área. Debo de hacer una pausa, al regresar te escucho, Javier, y también pues valorar un poco los aspectos que significan en la coyuntura política el no disponer de una Sala de lo Constitucional. Regresamos.
Último bloque de la entrevista que tenemos con Javier Argueta y Germán Rivera. Hablamos del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sus implicaciones y también el significado que tienen para la manera en cómo opera el órgano jurisdiccional en el país. Ahora un asunto que quiero aprovechar porque es un tema y una decisión de coyuntura, Javier, es un vínculo. ¿Cuál es tu lectura del vínculo que puede tener una eventual decisión? Ya se ha dicho por el Tribunal Supremo Electoral, pero no se ha hecho pública cuál es la decisión en el caso de Cambio Democrático y otra serie de partidos políticos que podrían ser cancelados. Pero partiendo de la idea de que serían estos partidos políticos cancelados, ¿cómo se encuentra su condición de ampararse o acudir a qué instancia? Digamos, ¿a quién pueden acudir si no está configurada una sala de lo constitucional? O sea, ¿cómo se puede hacer la lectura de este caso si lo tomamos como ejemplo para ver la condición del el significado, la implicación que tiene no disponer de una sala? Bueno, un poco, quizás como mencionaba Germán, que es como muy sospechoso también, en el sentido de, sería quizás bastante grave que se hayan puesto de acuerdo en tiempos de elección de magistrados con tiempos, uniendo los tiempos donde pueden anularle o vedarle el derecho, aún en este caso al CD, para presentar un amparo. Definitivamente la instancia donde hay que recurrir en este momento de parte del CD, que ya está cancelado, la única instancia que lo puede proteger es la Sala de lo Constitucional. Si bien ya hay una resolución por parte de la Sala como órgano o institución, donde sí básicamente autorizaba, digamos, que el tribunal diera la cancelación, pero esas resoluciones pueden ser revertidas. Pueden ser revertidas por 4 criterios que ya ha dicho la Sala: cambia de la realidad normada, configuración de la subjetividad del tribunal, esto es que hayan nuevos magistrados, error en la interpretación. Si nos quedamos en el segundo, esta Sala cuando entre puede analizar ante un posible amparo si revierte la decisión no solo de la anterior Sala, sino además del tribunal, y puede ordenar como medida cautelar que se mantenga. Entonces, si eso fuese así, fuese grave, independientemente de quién sea el candidato, que sea malo, que sea bueno, pero la protección jurisdiccional hoy por hoy sí está anulada para estos temas. Y si está anulada, insisto, adrede, sería malo para el país, no solo para el CD, sino para todos aquellos ciudadanos que creemos en la institucionalidad del país. Yo espero que no, yo espero que los tiempos se den pronto. Yo me imagino que el CD pues va a intentar un posible amparo, quizás sería acá, bueno, sí, un amparo, y yo creería que la Sala podría estarse eligiendo, como te decía, porque ha pasado o lunes o martes, y si no, pues quedaría para la siguiente semana. Cuando digo lunes y martes, antes de vacación, para que todos nos vayamos a descansar y no pensemos en esos magistrados que pueden quedar, que sean buenos o malos para el país, pero podemos criticarlos si estamos en días hábiles, ¿verdad? Ahora, hay un asunto, Germán, me gustaría escucharle sobre este punto, la conexión de este caso en particular de Cambio Democrático y la necesidad, o puede tener legítimo derecho a acudir o ampararse, pero no tiene ante quién hacerlo. ¿Cómo lee usted este aspecto? Como lo mencionaba en el primer bloque de la entrevista, Germán, es que ahora se ha fusionado, se ha combinado el tema electoral en el proceso de toma de decisiones sobre quienes constituirían el Tribunal Constitucional en el país. Sí, yo decía, pareciera eso, pues pareciera que los hechos nos están indicando que hay un componente nuevo en todo el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que espero me equivoque, digo. Sin embargo, uno piensa, mire, ¿qué sucede si la Sala no está integrada? Pues obviamente cualquier ciudadano, usted, Javier, yo, bueno, el Centro de Estudios Jurídicos por eso acudió ante la Comisión Interamericana, porque definitivamente no tiene el ciudadano salvadoreño, la persona salvadoreña, a dónde acudir ante las violaciones de sus derechos. Llámese Juan Pérez, llámese CD, llámese cualquier posible candidato, no tiene. Y ese es el punto. Si la Sala no está integrada, obviamente no va a acudir a la Procuraduría de Derechos Humanos, porque la Procuraduría no tiene todo ese esquema jurisdiccional para dar esa protección. Es la Sala. Entonces, uno pudiera sacar conclusiones, que digo, puedo estar equivocado, quisiera estar equivocado, pero si los hechos me están indicando otra cosa,
la conclusión puede ser esa. Ahora, la Asamblea, creo que para no crear mayor elementos de conclusiones erróneas, debería de elegir a la mayor brevedad a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, con elementos técnicos, porque hay personas que cumplen ese perfil. O sea, yo fui presidente del Comité Central Electoral de la FEDAES, donde se eligieron a 15 de los 30 candidatos, y uno puede decir, mire, revisamos perfiles académicos y hay gente. En el Consejo Nacional de la Judicatura también se hizo, ahí están en esos 30. Lo que no quiere decir dentro de la Asamblea es que, porque son los 30, automáticamente los 30 tienen la misma evaluación. Eso es otra cosa, pero ahí hay perfiles. Cierro entonces con esto, Javier, desde tu perspectiva, ¿qué elementos son fundamentales que los diputados y diputadas y los jefes de fracción de los grupos parlamentarios justifiquen ante la ciudadanía una toma de decisiones? Es decir, cuando me refiero a eso es no solo el argumento más político que es parte de los discursos, es qué elementos no solamente técnicos e información que debe estar a disposición del sitio de la Asamblea Legislativa para que conozcamos qué insumos marcaron esta toma de decisiones. Sí, los elementos políticos son importantes porque ellos tienen una representación electoral. De hecho, lo que comentaba es la sentencia. Tienen que ver, por ejemplo, si piensa el tema de aborto, si piensa el tema de matrimonios de igual sexo. Es decir, hay un electorado detrás que tienen que representar y escoger así corrientes de pensamiento jurídico, pero lo correcto sería los baremos que ya algunos diputados, el diputado independiente, algunas organizaciones han sacado, experiencia, academia, carácter, incluso se puede medir lo que se hace para ingresar, por ejemplo, al Consejo Nacional de la Judicatura, hasta exámenes psicológicos. Todo lo que se hizo en el Consejo Nacional de la Judicatura, todo ese proceso duro que pasaron los candidatos y que algunos los dejaron fuera, siendo las mejores notas, eso es lo que correspondería hacer en la Asamblea Legislativa. Y, aunque no sea formal, pero entiendo yo que algunas fracciones lo están haciendo. Ojalá que de esto salga lo mejor para el país y no nos equivoquemos, porque serán 9 años de equivocación o 9 años de gloria como los hemos tenido para la Constitución y para el carácter personalista de la Constitución como lo hemos tenido en la anterior sala. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado, gracias Javier, gracias Germán por ofrecernos su análisis y las implicaciones que tiene no disponer de una sala de lo constitucional para el tema de los amparos y los recursos que cualquier ciudadano, organización puede hacer, pero también el elemento de carácter político, obviamente, porque en la Asamblea Legislativa se hacen este tipo de deliberaciones y análisis. Gracias por haberme acompañado. A la orden, un gusto. Establecemos entonces un enlace con Cúbole, con Francisco Valencia, para que nos comente cómo va el programa de este jueves 26 de julio. Buenos días, Francisco, un gusto saludarte. Gracias compañero, también para tus invitados, muy buenos días, y para toda la República Salvadoreña que nos están viendo. Hoy traemos un programa, como siempre, cargado de entretenimiento, buena información y buena música. Y para todos los que están con eso, que quieren entrar a una dieta a base de proteína, diremos cuál será la alimentación perfecta para poderlo lograr. Esos temas no van a faltar también. De igual manera, los médicos que ya están en la sala de espera para darle esas consultas gratis a nuestras personas que nos ven siempre de lunes a viernes a las 8 en punto. Ese es otro programa, ¿verdad? 8 en punto. ¿Qué tal? Bueno, gracias y feliz día. Excelente entonces, Francisco, éxitos en el programa Gracias, de este día. igual. Un saludo a todo el equipo de Cúbole y estoy seguro que la audiencia de República se quedará con Cúbole. Será hasta mañana, 6:30.